Muy bien, como les decía, es un gusto poder estar con ustedes en esta mañana para compartir la palabra de Dios. Estamos comenzando en este sábado, estoy comenzando una nueva serie de sermones basadas en el Apocalipsis. Así que los invito a venir cada sábado. Por supuesto, va a haber sábados entre medio, cada 2 sábados voy a estar predicando, va a haber un sábado entre medio que voy a descansar, pero voy a estar predicando sobre este tema y los aliento para que en estas semanas ustedes tomen sus Biblias y puedan familiarizarse nuevamente. Yo sé que muchos de ustedes ya han leído el Apocalipsis, pero familiarizarse con este libro que es tan importante para nosotros como pueblo de Dios, que se prepara para su segunda venida. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Señor, gracias porque podemos estar aquí. Y te pedimos, Señor, que al abrir tu palabra, tú nos des entendimiento, tu Santo Espíritu nos haga claro aquello que humanamente nosotros no podemos entender. Te pedimos, Señor, que tu palabra no solamente nos dé conocimiento, sino que nos motive para vivir una mejor vida. Nos motive para entregarnos más a ti y para poder cumplir la misión que tú nos has encomendado. Gracias, Señor, por contestar esta oración. La pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el sermón que voy a predicar hoy es un sermón que ya prediqué yo cuando recién llegué a esta iglesia, pero para iniciar el Apocalipsis tengo que volver a predicarlo, porque si no entendemos el tema que voy a presentar hoy, creo que no vamos a poder entender lo importante que es el libro de Apocalipsis para nosotros. Pero todo esto comienza hace muchos años. En el año 2002, yo estaba predicando en la iglesia de Battle Creek y había un ingeniero que venía sábado por medio a la iglesia a escuchar los sermones. Él era americano y quería aprender español. Y entonces le gustaba venir a la iglesia hispana para aprender el español. Un sábado, al salir del sermón, se acerca y me dice: Joel, si yo te doy un librito, ¿tú lo leerías? Y entonces yo le dije, sí. Y entonces él me dice: mira que yo ya sé, muchas veces hice este abordaje a personas, les di el librito y después nunca más me dijeron nada. Yo, si te doy el librito, quiero que lo leas. Y cuando lo termines de leer, me gustaría que vengas a casa y que discutamos tus conclusiones. Sí, le digo, no hay ningún problema, dame el librito. Le digo, ¿de qué se trata el librito? Entonces él me dice, el librito se trata de profecía. Le digo, me interesa, o sea, dame el librito. Al otro sábado me trajo el librito. Comencé a leer el librito en mi casa. Ese librito me pareció muy raro, pero interesante. Y a medida que iba avanzando en el librito, que no era muy grande, yo iba ya preparando mi argumentación para ir a la casa de esta persona, encontrarme y impresionarlo, ¿no? Porque yo quería impresionarlo con mis conocimientos y todo eso. Entonces, terminé de leer el librito, lo vi el sábado y le digo, fulano, terminé el librito. Bueno, dice, vení con tu esposa esta tarde a casa. Muy bien, ese sábado de tarde nos fuimos con mi esposa a la casa de él y, como les decía, yo ya me había ido preparado con una batería de argumentos y de temas para mostrarle a él que sé bastante. Y bueno, llegamos, comenzamos a hablar, le dije algunas argumentaciones del librito, le dije algunas cosas que no estaba de acuerdo. Y él me empezó a hacer preguntas y me hacía una pregunta por aquí, otra pregunta por allá, y yo quería llevarlo para los temas que yo quería mostrarle que sabía, pero él muy respetuosamente me volvía a llevar a otros lados del Apocalipsis, de los cuales yo realmente tenía muchos huecos. Y bueno, terminé, charlamos como 2 horas y media, fue muy linda la charla, pero cuando salí de esa casa, me di cuenta de que yo, con respecto al Apocalipsis, repetía lo que me habían enseñado en el seminario, pero nunca había estudiado el Apocalipsis por mí mismo.
Yo era simplemente un lorito repitiendo lo que me habían enseñado, y es más, construía en mi interpretación del Apocalipsis sobre lo que los profesores me habían dicho, pero yo nunca había corroborado por mí mismo el Apocalipsis, o sea, el mensaje del Apocalipsis. Y ese día tomé una decisión y dije, yo voy a empezar a estudiar el Apocalipsis por mí mismo, quiero descubrir el mensaje del Apocalipsis. Y no quiero pasar de vuelta la vergüenza de que me lleven a lugares donde yo trato de evitar porque no sé bien qué quieren decir y entonces me voy a otro lado. Y no quería decir que yo tengo que saber todo el Apocalipsis, pero yo creo que Dios me llamó para conocer el Apocalipsis por mí mismo. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque yo creo que Dios nos hace un llamado. Si somos el pueblo adventista que está preparando camino para la venida de Cristo, nosotros tenemos que conocer el Apocalipsis por nosotros mismos, no por lo que me dijo otra persona. Y por eso yo con esto quiero compartir con ustedes mi testimonio, mi experiencia, para que ustedes me acompañen en el peregrinaje de descubrir el mensaje del Apocalipsis. Desde el año 2002 hasta el año 2010 estuve estudiando todos los días el Apocalipsis. Y quiero decirles que Dios me empezó a mostrar tantas cosas en el Apocalipsis que eso trajo muchísimo reavivamiento a mi vida. Me gustaría decir que soy un experto en el Apocalipsis después de estar 8 años estudiando el Apocalipsis todos los días y ¿saben qué? No me considero un experto en esto. Dios me ha mostrado ciertas cosas que yo voy a compartir con ustedes. Posiblemente ustedes no estén de acuerdo, posiblemente estén de acuerdo, no importa. Lo importante es que estudiemos el Apocalipsis por nosotros mismos, y hay una promesa en la Biblia que dice que cuando nosotros estudiamos sinceramente la palabra de Dios, el Espíritu nos lleva a toda verdad. La interpretación del Apocalipsis no puede ser una interpretación dada por los profesores de teología. Si bien los profesores de teología nos pueden ayudar para encontrar las llaves del Apocalipsis, la interpretación del Apocalipsis tiene que ser dada por la Biblia misma. Y nosotros tenemos que interpretar al Apocalipsis con la Biblia misma. Los símbolos de Apocalipsis los tenemos que descifrar a través de la Biblia y no a través de las escuelas, de lo que dijeron las escuelas de interpretación profética, de lo que dijo este teólogo o lo que dijo aquel teólogo. Y con esto no estoy desechando a los teólogos, sino que creo que eso es una herramienta que nos ayuda, pero la Biblia tiene que ser su propio intérprete. Y ese es el abordaje que el adventismo hace de la Biblia, y eso es lo que ha hecho que el adventismo muchas veces se destaque por su, podríamos decir, su interpretación bíblica. Sin embargo, hermanos, yo que voy a muchas iglesias, yo veo que cada vez los adventistas saben menos del Apocalipsis. Y estoy seguro hoy que ustedes no son la excepción, porque yo era un pastor por muchos años y simplemente repetían lo que me habían enseñado, pero no era lo que yo había descubierto. Y por eso la gran pregunta es, ¿Cristo viene pronto? Y como yo ya les conté, este sermón yo ya lo prediqué cuando recién llegué, pero ahora lo voy a predicar y voy a fundamentar cada sábado sobre lo que vamos a descubrir en este sermón. Pero hay una tensión en la Biblia con respecto a si Cristo viene pronto o se tarda. Y vamos a leer algunos versículos. Mateo 24, el sermón profético de Jesús. Mateo 24. Versículos 3 al 7. Dice lo siguiente: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie se engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es solo principio de dolores. Es interesante que los discípulos estaban preocupados acerca de el tiempo en cuando Cristo iba a venir. Y por eso le dice: dinos, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Y Jesús le da ciertas señales
que nosotros decimos que esas son las señales del fin del tiempo. Sin embargo, Jesús dice que cuando ocurra esto todavía no es ¿qué? Todavía no es el fin. Dice habrá guerras y rumores de guerras, pero todavía no es el fin. Eso será el principio de dolores, pero todavía no es el fin. Y sigue diciendo Mateo 24, 9 al 13. Dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando yo necesito perseverancia, ¿es porque alguien se tarda o porque alguien hace las cosas pronto? Jesús dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Él da a entender como que hay que perseverar, que pareciera que su venida no va a suceder muy pronto. Y esto nos desanima un poco porque hace mucho nosotros venimos predicando que Cristo ¿cómo viene? Viene pronto. Pero pareciera que hay una tensión en la Biblia. Vamos a Lucas 21, 7 y 8. Y dejen marcado ahí Mateo 24 porque vamos a volver. Lucas 21. 7 y 8, que es la contraparte que Lucas hace de este sermón profético. Lucas 21, 7 y 8, dice así, le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Pero no vayáis en pos de ellos. ¿Qué predicarían los falsos cristos? Según lo que dice acá. ¿Qué van a predicar? ¿Cómo? Muy bien, que el tiempo está cerca. O sea que aparentemente acá dice Jesús que los que prediquen que el tiempo está cerca no quiere decir que son falsos cristos, pero que los falsos cristos van a predicar que el tiempo está cerca. Y resulta que nosotros hemos venido predicando por más de 150 años que Cristo viene pronto y ya hay muchos que se están desanimando porque Cristo no vino. He hablado con muchas personas que dicen, mi abuelito murió predicando que Cristo venía y Cristo no vino. Una vez estaba hablando con un gran evangelista de Europa y en un momento que estábamos hablando me dice, Joel, yo ya no predico más que Cristo viene pronto. Yo predico que Cristo viene, pero que viene pronto no, porque mi abuelito murió predicando que Cristo viene pronto y Cristo no vino. Y cada vez que predico en una campaña de evangelismo y hablo de las señales de la venida de Cristo, la gente que es secular me dice, pero si mis abuelos escuchaban este mensaje y Cristo no vino, Cristo se tarda. Y entonces la pregunta es, ¿Cristo viene pronto o se tarda? Viene pronto. Ahora acá hay muchos jubilados, ¿verdad? Que se convirtieron de jóvenes. Y todos esos jubilados que se convirtieron de jóvenes, cuando estaban jóvenes y se bautizaron, ¿qué pensaban? Ustedes no pensaban que iban a llegar a esta edad. Es más, ustedes pensaban que iban a estar entre los 144.000 y es más, se preparaban para la persecución y al final están más tranquilos que nunca. No, o sea, en el sentido que nadie los persiguió. Cristo viene pronto, se tarda. Volvemos a Mateo 24, 45 al 51. Mateo 24, 45 al 51. Dice lo siguiente. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí Jesús me está hablando de un siervo prudente y un siervo insensato. El siervo prudente, ¿qué piensa con respecto a su amo? ¿Que va a venir pronto o se tarda?
El prudente, ¿cómo piensa? Que viene pronto. ¿Pero realmente viene pronto? No, es como que él tiene que pensar que viene pronto, pero realmente su amo se va a tardar. Entonces, si este siervo, según lo que dice Jesús, piensa que él se tarda, por más que realmente se va a tardar, no tiene que pensar que se tarda. Tiene que pensar de que realmente viene pronto. En otras palabras, de acuerdo a esto, si interpretamos, hacemos una doctrina de esto, podríamos decir que la inminencia de la venida de Cristo es como una zanahoria que Dios nos puso adelante para que nosotros pensemos que Él viene pronto, pero Él realmente se va a tardar. La pregunta es, ¿Cristo viene pronto o se tarda? Bueno, porque ustedes quieren ser el siervo prudente, pero están engañados ustedes, se tarda. De acuerdo a esta parábola, ustedes son los siervos prudentes, pero se tarda, de acuerdo a esta parábola. Ahora vamos a ver otra parábola que siempre la hemos usado como iglesia para ejemplificar incluso nuestra misión. Mateo capítulo 25, versículos 1 al 5, una parábola muy conocida. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Como el novio tardaba, cabecearon y todas se durmieron. Pregunto, ¿a quién representan estas vírgenes? Muy bien, a la iglesia. ¿A quién representa la lámpara? ¿A qué representa la lámpara? No, la lámpara. Muy bien, la lámpara representa la Biblia. ¿A qué representa el aceite? El Espíritu Santo. ¿A quién representa el esposo? Jesús. De acuerdo a esta parábola, ¿el esposo viene pronto o se tarda? Es más, dice que las prudentes, como entendían que se podía tardar, pusieron más aceite. Y las imprudentes, como pensaban que venía pronto, no pusieron aceite, se quedaron dormidas y no llegaron a la fiesta. Bueno, todas se quedaron dormidas. Pero las que se quedaron dormidas en la tardanza, pero tenían el aceite, entraron a la boda. Qué interesante. ¿Cristo viene pronto o se tarda? De acuerdo a esto, se tarda. Ahora, hermanos, yo les voy a dar una respuesta. El Apocalipsis comienza respondiendo o tratando de solucionar esta tensión. Y por eso ahora vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 1, versículos 1 al 3. Y ahí vamos a ver lo que Jesús mismo le dice al apóstol Juan, que estaba preso en la isla de Patmos. Y esto lo tengo aquí en el PowerPoint, pero ustedes lo pueden seguir en sus Biblias. Dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El Apocalipsis comienza diciendo que el tiempo está cerca. Y dice que las cosas que están escritas en el Apocalipsis, ¿qué tiene que pasar con esas cosas? Deben suceder pronto. Ahora, acá esa frase es muy importante, porque ahí no dice que van a suceder pronto, sino que dice deben suceder pronto. Cuando dice que deben suceder pronto y no dice que van a suceder pronto, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo? Que tienen que suceder. Pero ahora, si por ejemplo diría, estas son las cosas que Jesús le mostró a Juan, son las cosas que van a suceder pronto. Cuando dice que van a suceder pronto, ¿qué quiere decir? Que van a suceder sí o sí. Para eso no hay cuestionamiento. Va a suceder sí o sí, pero cuando dice que las cosas deben suceder pronto, ¿qué me está dando a entender? No está diciendo eso. Está diciendo que quizás, en la mente de Dios está que sucedan pronto, pero no necesariamente va a suceder así. Dios quiere que suceda pronto, pero no necesariamente va a ser así. Cuando yo les digo, yo
voy a predicar en el próximo turno, les estoy diciendo que voy a predicar el próximo turno. Pero cuando yo les digo, yo debería predicar en el otro turno, ¿qué les estoy diciendo? Que quizás no predique en el segundo turno. Mi intención está en predicar en el segundo turno, pero quizás no predique. Y entonces el Apocalipsis comienza diciendo, estas son las cosas que deben suceder pronto. En otras palabras, vuelvo a repetir, Dios está diciendo, en mi mente, mi intención es que sucedan pronto, pero no necesariamente va a ser así, porque esto, yo voy a venir, dice Dios, pero el tiempo en que venga va a depender de ustedes. Y ahí, cuando digo esta frase, hay gente que se muere. O sea, y que me critican medio de hereje por esto. Pero la venida de Cristo está determinada por Cristo. Cristo va a venir. Y por eso predicamos. Nosotros no predicamos para que Cristo venga, sino que predicamos porque Cristo viene. Pero el tiempo de la venida está determinado por la respuesta que nosotros le demos a Cristo. A ver, vamos a tratar de demostrar esto. Y ahora hay un versículo acá que es clave, Apocalipsis 1.3, que es la primera bienaventuranza que tiene el Apocalipsis. El Apocalipsis tiene 7 bienaventuranzas. Y esta es la primera bienaventuranza. Y dice, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Acá me vuelve a repetir que el tiempo, las cosas deben suceder pronto y el tiempo está cerca, pero está cerca para los que leen, los que oyen y los que guardan. ¿Qué es leer la profecía? Leer la profecía es estudiarla. Y como les digo, estamos en un gran problema porque cada vez los adventistas del séptimo día estudian menos la profecía y cada vez conocemos menos al Apocalipsis. Pero dice bienaventurado el que lee, pero no dice solamente el que lee, sino que también dice bienaventurado el que ¿qué? El que oye. ¿Qué significa oír en el pensamiento de la Biblia, en el pensamiento hebreo? Oír, ¿qué quiere decir? Oír quiere decir entender. Quiere decir, no solamente leen para leer y decir yo conozco, sino que leen y oyen, o sea, quiere decir, están tratando de ver cuál es el significado y piden a Dios que les dé entendimiento con respecto a lo que están leyendo. Eso significa oír. Pero dice, bienaventurados los que guardan las cosas en ella escritas. Nosotros hemos leído y hemos oído, pero hemos tenido un gran problema, a mi criterio, en guardar. ¿Qué significa guardar? Muy bien, guardar significa obedecer. Bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda. Entonces, si nosotros leemos, si oímos y guardamos, ¿el tiempo cómo va a estar? Cerca. Pero si nosotros no leemos, no oímos y no guardamos, entonces las cosas deberían suceder pronto, pero no van a suceder pronto. Vamos a ver que este concepto está en Apocalipsis 22, 7 al 9, en la penúltima bienaventuranza, nuevamente aparece este concepto. Miren cómo comienza el versículo. He aquí vengo pronto. Bienaventurado, ahora fíjense que no dice el que lee, el que oye, el que guarda, sino el que ¿qué? El que guarda. ¿Por qué dice solamente el que guarda? Porque teóricamente en Apocalipsis 22 ya la persona leyó y oyó. Esto está al final del Apocalipsis. Entonces la persona ya estuvo leyendo y estuvo entendiendo por la iluminación del Espíritu lo que estaba leyendo en el Apocalipsis. Entonces dice, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y los que ¿qué? Guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Qué significa guardar? Y recién ya lo dijeron. Vamos a ver Juan lo que dijo en otros contextos. También registró las palabras de Jesús en Juan 14, 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es la misma palabra, tereo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué significa guardar los mandamientos? Obedecerlos. Entonces, bienaventurado el que lee, el que oye la profecía y el que ¿qué? El que la obedece a la profecía. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Para qué tú estudias la profecía? ¿Estás segura? Cuando nosotros generalmente vamos a los seminarios de interpretación profética, estudiamos la profecía para saber cuándo viene Jesús
y hacemos un chart. Es decir, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, y va a venir esto, y va a venir lo otro, y entonces Cristo viene. Pero no la estudiamos para guardar la profecía, sino simplemente para conocer cuándo Jesús viene. Y el tiempo está determinado por esto. Fíjense otro versículo que está en la misma palabra, dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. Guardar significa cumplir y obedecer. Entonces quiere decir que yo a la profecía la tengo que estudiar ¿para qué? Primero tengo que saberla, después de saberla tengo que entenderla, pero una vez que la entiendo, ¿qué tengo que hacer? Obedecerla. Y si lo obedezco, ¿Cristo viene pronto o se tarda? No, viene pronto. Si yo la obedezco, viene pronto. Si no la obedezco, se tarda. Entonces, si Cristo no ha venido, ¿por qué es? Porque no hemos obedecido. Quizás hemos estudiado, o hemos leído, hemos entendido, pero no hemos obedecido. Y ahora vamos a ver Jesús y la profecía. Si nosotros somos cristianos, tenemos que leer la profecía o abordar la profecía como Jesús la abordaba, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Porque Jesús es nuestro ejemplo. Entonces vamos a ver cómo hacía Jesús con la profecía. ¿Cómo sabía Jesús dónde debía desarrollar su ministerio? ¿Cómo lo sabía? Y fíjense lo que dice Mateo capítulo 4, versículos 12 al 14. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Les hago una pregunta, ¿cómo sabía Jesús que él debía predicar en Galilea? Muy bien. Él leyó en Isaías que el Mesías iba a ir a predicar en Galilea. Y entonces cuando él leyó en Isaías que el Mesías iba a predicar en Galilea, ¿qué hizo él? Fue a Galilea para que se cumpla la profecía. O sea que él leía la profecía, la leía, la entendía y la obedecía. No era que él esperaba a que la profecía se cumpla. No era que un día estaba caminando en Galilea y de repente vino alguien y le dice, Jesús, ¿estás cumpliendo la profecía? Y él leía, no me di cuenta. Isaías había profetizado de mí que yo iba a estar en Galilea, así que estoy en Galilea porque la profecía lo dijo. No, él leyó la profecía y cumplía la profecía. ¿Se entiende? No sé si empiezan a darse cuenta qué implicancias tiene esto. ¿Cómo sabía Jesús qué debía hacer en su ministerio? Vamos a ver en Lucas 4, 16 al 21, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cómo sabía Jesús que tenía que ministrar entre los pobres? ¿Cómo lo sabía? Lo leía en la profecía. Y como lo leyó en la profecía, él leyó, entendió y guardó. Vamos a otro, Mateo 8, 16 y 17. Fíjense qué interesante. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Cómo sabía Jesús que él iba a ser un médico? Él leyó las profecías de Isaías que hablaban de lo que él iba a hacer. Y cuando él leía eso, dijo, yo tengo que cumplir esto. Y entonces él cumplía estas profecías porque las había leído, las había entendido y ahora las guardaba.
¿Se olvidó Jesús de la profecía en los momentos de su agonía? Fíjense lo que dice cuando Jesús estaba en la cruz. En Juan 19:28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Les hago una pregunta. ¿Dónde había leído Jesús que el Mesías iba a decir tengo sed cuando esté por morir? Muy bien, en los Salmos. En los Salmos mesiánicos, él había leído que el Mesías iba a decir tengo sed cuando esté por morir. Entonces, cuando él estaba muriendo, el Espíritu Santo le hizo acordar lo que el Mesías iba a decir. Y él, para confirmar a sus discípulos que él era el Mesías, dijo lo que el Mesías iba a decir. Y dijo, tengo sed. Fíjense que dice, no dice, y después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo y se cumplió la profecía. Tengo sed. Sino que dijo ¿para qué? Para que se cumpla la profecía. O sea, él tenía un propósito, tenía una intención de que la profecía se cumpla. ¿Cómo medía Jesús los tiempos de su ministerio? Y nosotros esto es interesante. La Biblia dice, por ejemplo, en Lucas 9:51, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. En otras palabras, cuando él supo que el tiempo se había cumplido, nada lo sacó de ese cometido que tenía, subir a Jerusalén, porque él tenía que cumplir la profecía. Ahora, ¿cuál era el reloj de Jesús? ¿Cuál era el reloj? El Espíritu Santo, ¿a través de qué? A través de la Biblia. ¿Y a través de qué especialmente? De la profecía. Él tenía un reloj. El reloj de Jesús era la profecía. Ese tendría que ser el reloj nuestro. ¿Y cómo sabemos que el reloj de Jesús era la profecía? Eso está en Mateo 18, 21 al 22. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿De dónde sacó Jesús que la medida del perdón es 70 veces 7? Nosotros pensamos que Jesús le dijo esto a Pedro como una exageración, como diciendo, tienes que siempre perdonar. No, Jesús tomó esta medida, ¿de dónde? De la profecía. ¿De qué profecía la sacó? Muy bien, Daniel capítulo 9, que dice que la medida de la gracia de Dios es 70 veces 7. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Jesús leía esa profecía y por eso le dice a Pedro, 70 veces 7, Pedro, tienes que perdonar. Porque esa es la medida de la gracia de Dios. ¿Qué decía en esa profecía? 70 semanas, que es 70 veces 7, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Les hago una pregunta. ¿Qué estaba profetizando esta profecía? Está profetizando el ministerio de Jesús, el bautismo de Jesús y la muerte. Si ustedes siguen leyendo, estaba profetizada la muerte y tenía un tiempo. Ese tiempo estaba determinado por esos 70 veces 7. Y por eso, como Jesús conocía el tiempo a través de la profecía, cuando llegó el tiempo, dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén para cumplir la profecía. En otras palabras, Cristo no dejaba que la profecía lo agarre, sino que Él iba y cumplía la profecía. ¿Se entiende? Jesús estudiaba la profecía para cumplirla. Ella era su reloj y mapa que le marcaba el tiempo y el camino que debía seguir. ¿Seguimos siendo libres cuando Dios da una profecía? Les hago una pregunta. Cuando Dios profetiza algo, ¿se va a cumplir sí o sí? ¿Están seguros? ¿Sí? Sin embargo, la Biblia dice que no es así. Vayan a las profecías del Antiguo Testamento. Dios profetizó un montón de cosas con respecto al pueblo judío. ¿Y qué pasó con esas cosas? ¿Se cumplieron? ¿Por qué no se cumplieron? Porque el pueblo no respondió. Y si el pueblo no responde, Dios quiere las cosas. Hay cosas que Dios dice, esto va a suceder porque depende de mí. Pero hay otras cosas que no dependen de Él solamente. Dependen de Él y Él quiere que nosotros participemos para que eso se cumpla. Entonces, ¿seguimos siendo libres cuando Dios profetiza algo, sí o no? Sí, porque si no, entonces Dios violentaría nuestra libertad. Los hijos de Dios son siempre libres. Y como ellos son siempre libres, entonces deben cumplir la profecía porque quieren cumplirla. No porque se profetizó, sino porque ellos leen la profecía y dicen, yo voy a colaborar con Dios. Entonces, como yo soy libre, voy a colaborar con Dios por una decisión personal. Pero si yo no cumplo la profecía, es que no quiero colaborar con Dios. Y si no quiero colaborar con Dios, ¿cuál es mi relación con Él?
Soy un extraño. Sí, para que termino este razonamiento. Si yo no quiero colaborar con Dios, quiere decir que soy un extraño. Hermanos, el gran problema es que las iglesias cristianas y las iglesias adventistas están llenas de personas que no quieren colaborar con Dios. Queremos saber mucho de la Biblia, queremos tener mucho entendimiento para hacernos ver de cuánto sabemos, pero cuando llega el momento de guardar, nos quedamos ahí. Porque estamos muy cómodos con la vida que estamos viviendo. Y a veces necesitamos una crisis para empezar a decir, ay, quiero que Cristo venga, pero es por la crisis, no porque realmente amo a Cristo. Me interesa salir de la crisis, pero no tener un encuentro con Cristo. Y la Biblia me dice que solamente se encontrarán con Cristo aquellos que lo aman a Él. No aquellos que aman la comodidad. Pero nosotros muchas veces estamos en Cristo por la comodidad que Él nos da y no por el amor que tenemos por Él. La profecía y los injustos, esto es interesantísimo. Juan 19:24 dice, entonces dijeron entre sí, cuando Jesús estaba en la cruz y sacaron sus vestidos, esto narra la experiencia de los soldados, dice, entonces dijeron entre sí, no la apartamos, hablando de la túnica, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Les hago una pregunta, ¿esos soldados sabían que estaban cumpliendo la profecía? ¿Sí o no? No, ellos la cumplieron. ¿Por qué la cumplieron? Porque estaba escrito. En otras palabras, estos soldados que no estaban con Dios cumplieron la profecía sin darse cuenta. No sé si te das cuenta qué quiere decir esto. Esto es tremendo. Si yo no estoy cumpliendo la profecía me agarra. Y si la profecía me agarra, quiere decir que no soy hijo de Dios porque yo no tengo la libertad del Evangelio. Porque Dios no puede obligarme a mí cuando soy parte de su pueblo. Él simplemente a mí me puede decir, este es mi plan, ¿quieres participar conmigo? Y yo decido si participo en el plan de Dios o no. Pero si Él me obliga, entonces quiere decir que la profecía me predetermina. Y Dios no me puede predeterminar porque entonces pierdo la libertad. Pero con los justos, no. Como los justos no tienen ninguna libertad, Dios no viola nada por hacer una profecía para los injustos y que la profecía los agarre y ellos van a hacer sí o sí lo que Dios dice porque ellos no tienen ninguna libertad, porque ya están esclavizados por Satanás. Entonces a los injustos la profecía los agarra. A los justos ellos leen, ellos oyen y guardan la profecía, pero no es que la profecía los agarra. Y por eso, hermano, si hay una profecía de un reavivamiento en la iglesia, no es que un día se va a reavivar la iglesia y tú te vas a reavivar porque formas parte de esta iglesia. No, tú te vas a reavivar si tú quieres cumplir esa profecía y cumplir las condiciones para que se dé el reavivamiento. Pero nadie se va a reavivar por estar en una iglesia que se reaviva. Nos vamos a reavivar si es que estamos dispuestos a cumplir las condiciones para reavivarnos. Isaías 45:1 dice así, así ha dicho Jehová a su ungido a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. O sea, Dios estaba profetizando por nombre que Ciro iba a conquistar Babilonia. Les hago una pregunta, cuando Ciro conquistaba Babilonia, ¿él sabía que estaba cumpliendo la profecía, sí o no? No, él no sabía. Porque él era injusto y la profecía lo estaba agarrando. Pero fíjense qué interesante lo que pasa. Después, en Isaías 44:28 dice, otra profecía de Ciro, dice, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, será edificada y al templo será fundado. Entonces nos dice que Ciro se había profetizado que él iba a conquistar Babilonia. Cuando él conquistó Babilonia, no sabía que estaba cumpliendo la profecía. Pero también había otra profecía que decía que Ciro iba a dar la orden para restaurar Jerusalén. ¿Verdad? Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Con quién se encontró Ciro en Babilonia? Muy bien, con Daniel. Y cuando se encontró con Daniel, ¿de quién le habló Daniel? Le habló del Dios del cielo. Y cuando le habló del Dios del cielo, le mostró las escrituras del Dios del cielo. Y cuando le mostró las escrituras del Dios del cielo, ¿qué hizo Ciro? ¿Rechazó al Dios del cielo o se convirtió? Se convirtió. Entonces, cuando él se convierte, ahora cambia la cosa. ¿Por qué? Porque ahora viene Daniel y le dice, mira Ciro, de ti dice que tú vas a dar una orden para restaurar Jerusalén. Lo dice en la profecía. ¿Y qué hizo Ciro entonces?
cuando leyó la profecía, como ahora estaba entregado a Dios, él guardó la profecía y dio la orden para restaurar Jerusalén. Escuchemos de las mismas palabras de Ciro. ¿Qué es lo que dice Ciro? Segunda de Crónicas 36, 22 al 23. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo, y ahora vienen las palabras de Ciro, escuchen bien. Fíjense lo que dice Ciro. Así dice Ciro, rey de los persas. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. ¿En dónde Dios le mandó a Ciro que edifique casa en Jerusalén? ¿En dónde? En la profecía. Él la leyó ahora y ahora fíjense lo que dice y cómo sigue. Dice, me ha mandado que edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo el pueblo, sea Jehová su Dios con él y ¿qué? Y suba. O sea que ahora Ciro, que está convertido a Dios, lee la profecía y la guarda. Y gracias a que él guarda la profecía, el pueblo de Israel sale de Jerusalén, de Babilonia, y va a Jerusalén a reconstruir el templo. Conclusión. Si nosotros no guardamos la profecía nos agarra. Cristo viene. Y eso depende todo de Él. Pero el tiempo de cuando venga depende de quién. De nosotros. Ahora, esto es algo triste. Si Cristo no vino, ¿por qué fue entonces? Porque nosotros no hemos querido guardar la profecía. Hemos leído, hemos oído, pero no hemos guardado. Y vuelvo a repetir, muchas veces cuando vamos a los seminarios de Apocalipsis, ¿quién es el personaje central de los seminarios de Apocalipsis muchas veces dentro de nuestra iglesia? ¿Quién es el personaje central? ¿Quién es? No, es el Papa. Continuamente hablamos de Apocalipsis y enseguida se nos viene a la cabeza el Papa. Y hablamos todo el tiempo del Papa y de esto y del otro. Cuando el Apocalipsis es un llamado al pueblo de Dios, no al Papa. Pero eso no nos gusta hablar. Y no nos gusta reconocer de que Jesús no vino por nosotros. Porque nos encanta hacer seminarios de Apocalipsis para esperar que Cristo venga. Pero esa actitud justamente es lo que está determinando que quizás nos perdamos. Que quizás no tenemos una real relación con el Cristo que viene en las nubes. Simplemente queremos un acontecimiento y como lo hemos predicado por mucho tiempo, queremos demostrarle a los demás de que nosotros estamos bien, pero es para demostrarle a los demás que están equivocados. No por amor a los demás para que se salven, sino que nosotros queremos mostrar que somos el pueblo elegido de Dios y que tenemos la verdad. Soberbia denominacional. Esa soberbia va en contra del espíritu de la Biblia. Y justamente la primera profecía, que esa es la que vamos a analizar, justamente eso es lo que denuncia. Fíjense lo que dice esta cita. Si los adventistas después del gran chasco de 1844 se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios que abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel, y si lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos. La obra se habría terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. No era la voluntad. Las cosas debían suceder ¿cómo? Pronto. Y por eso la última fecha que está en las profecías exacta es la fecha de 1844. Ahí comienza el tiempo del fin, pero de allí en adelante el tiempo queda condicionalmente supeditado al pueblo como responda. Ahora, lo interesante es que el Apocalipsis dice que al final del tiempo va a haber un pueblo que va a responder. Entonces, si el Apocalipsis dice que un pueblo va a responder, y yo leo eso, si soy hijo de Dios, ¿qué tengo que hacer? Responder. Y si no respondo, ¿qué pasa? ¿Qué soy? Incrédulo. Y la profecía me va a agarrar, no la voy a cumplir. Y por eso, hermanos, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero en este momento nosotros estamos, si queremos, podemos ver a Cristo venir en las nubes. Si nosotros nos ponemos de acuerdo, desde aquí de la iglesita de College Yale, desde este grupito, si decimos sí, hermanos, nosotros vamos a cumplir la profecía, pongámonos de acuerdo, vamos a pedir el poder de Dios, vamos a ver qué es lo que dice el Apocalipsis no para esperar que se cumpla, sino para que el Apocalipsis nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Y en el poder de Dios lo vamos a hacer. Les hago una pregunta, ¿ustedes están dispuestos?
Va a ser duro, hermanos. Pero va a ser, ¿saben qué? El Apocalipsis es un libro de victoria. Me dice que va a haber una guerra, pero esa guerra está garantizada por Dios y por Jesucristo mismo, porque su pueblo va a tener total victoria. Y va a ser la victoria más grande que alguna vez existió, porque va a ser la victoria que va a tener repercusiones en todo el universo. Va a ser la concreción de lo que Cristo hizo en la cruz. Lo que Cristo hizo en la cruz va a tener una repercusión tan grande que va a repercutir en la última generación, que ojalá que seamos nosotros. Y entonces vamos a ver a Cristo venir en las nubes. Pero hermanos, si nosotros nos quedamos esperando, la profecía nos agarra. El acontecimiento de la segunda venida de Cristo no es condicional. Su segunda venida es un hecho cierto. El tiempo es condicional a la respuesta de su pueblo. Si quieren participar de este peregrinaje, unámonos en oración. Lean esta semana el libro de Apocalipsis y estudien la primera profecía especialmente. Y el sábado que viene yo voy a dar un pantallazo general de Apocalipsis y nos vamos a empezar a meter en este libro para ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Vamos a terminar cantando el canto Mi fortaleza es Jehová, que lo aprendimos ya hace mucho tiempo, pero ahora lo vamos a repasar. Nos ponemos de pie. Fortaleza es Jehová, el hombre no temeré. Dios guarda a quienes le aman y en él yo esperaré. Dios guarda a quienes le aman y en él yo esperaré. Bendito sea Jehová, su pueblo en él confiará. Levantará al caído, al humilde exaltará. No dejará a sus hijos, para siempre los salvará. Mi fortaleza es Jehová. Querido Señor, hoy te queremos pedir perdón. Perdón porque posiblemente no hemos cumplido las condiciones que tú nos das en tu palabra. Pero Señor, no las sabíamos tampoco. No sabíamos que el Apocalipsis es un libro para nosotros, no para los que estuvieron antes de nosotros. Y te pedimos, Señor, que en el estudio del Apocalipsis tú reavives nuestra vida y nos des la disposición de guardar la profecía. Señor, si eso sucede, es lo que tú dices, no lo que yo digo. Entonces tú cumplirás lo que has prometido. ¿Será posible, Señor, que de esta iglesia tan chiquitita tú puedas hacer algo? Y sin duda, Señor, que tú estás haciendo algo también grande en otras iglesias, en otras partes del mundo, porque tu espíritu se está moviendo. Únenos, Señor, con todos los fieles de todo el mundo, para terminar la obra que nos encomendaste. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.